Amén, hermanos, no ha sido por algo que hemos hecho nosotros, sino la gracia del Señor, gracia perdonadora, lo que nos lleva a su gloria. Gracias al Señor por ello y, hermanos, adorémosle siempre de todo corazón. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Voy a estar leyendo verso 15 en adelante hasta el verso 22. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Oremos. Padre, queremos rogar tu misericordia, tu bendición en este momento, Señor, porque queremos aprender tu palabra y queremos, Señor, que ésta sea aplicada a nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permite que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones esta mañana. Padre, lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Después de que el Señor trató con el pecado de Pedro, restaurándolo y luego restituyéndolo al servicio que el Señor quería que Pedro hiciera, trató con él dos asuntos más, dos asuntos de suma importancia que tienen que ver con la perseverancia cristiana a pesar de las dificultades propias de ser cristiano o las distracciones de ser cristiano. Es decir, que hay cosas que podrían hacernos desistir, hermanos, en el camino cristiano. Y ustedes lo han notado, hay gente que ha estado con nosotros hasta años y de un momento a otro ya, no más, no siguen más. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí, cierto? Bueno, que hay cosas que pueden hacernos desistir en nuestro caminar cristiano. Hay cosas que pueden distraernos de nuestro caminar cristiano. Así que para que no caigamos en tal cosa y más bien nos mantengamos firmes en nuestro llamado evangélico, el Señor nos enseña a través de Pedro esta mañana y nos advierte de esos riesgos, de las dificultades que vendrán en la vida cristiana y entonces de alguna manera nos prepara para afrontarlas. Así que nuestro pasaje va a tratar dos de ellas, dos de estas problemáticas, dos de estas cosas que podrían distraernos o desviarnos. Si me adelanto a decirles el resumen de la enseñanza, la pregunta clave es: ¿qué es lo que tenemos que hacer? En resumen, seguir al Señor sin importar las dificultades, sin importar qué pase con las otras personas. Nosotros debemos seguir al Señor. Ese es realmente nuestro deber.
Ser un discípulo verdadero es seguir al Señor, seguir sus mandatos, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, como lo dice la Escritura, seguir su palabra, vivir como enseña en su palabra. Ese es nuestro mandato principal, nuestro llamado principal es esto, seguir a Cristo, y nada debe hacernos desistir de este llamado, nada. Ninguna cosa, por dura, por difícil que pueda ser. Pero lo tremendo es que pueden venir cosas duras que nos hagan distraernos, y también pueden ser bobadas las que nos hacen o las que nos pueden hacer distraernos en nuestro camino, en nuestro deber de seguir a Cristo. El título de esta enseñanza entonces es: Tú sígueme. Tú sígueme. Y como lo notan, está aplicado a cada uno de manera particular. Usted, siga a Cristo. Usted. En primer lugar, vamos a ver lo siguiente. Debemos seguir al Señor a pesar de las persecuciones. Ahora, Pedro, siendo restaurado y restituido, recibe unas palabras del Señor del verso 18 hasta el 22. Recibe unas enseñanzas de él, unas palabras supremamente clave, una instrucción importante. Realmente la instrucción que hay aquí no es nueva, no lo es. Es lo mismo que se ha dicho desde el principio y lo mismo que se le ha dicho a Pedro desde el principio. Lo que se le dijo el primer día que conoció al Señor es lo mismo que se le va a decir hoy. Es el mismo llamado, el mismo mandamiento, el mismo mensaje. Solamente que en este momento va a tener una aplicación más profunda y una aplicación directa a Pedro. Pero básicamente es lo mismo. Veámoslo, miren, cuando Pedro llegó por primera vez al Señor, lo leemos por allá en Mateo, capítulo 4, versos 18 al 20. Mateo 4, versos 18 al 20, dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Noten, este fue el primer contacto que tuvieron con el Señor, y básicamente el llamado fue: síganme, y lo que ellos hicieron fue seguir al Señor. Y aquí hay un seguir al Señor en dos categorías, porque hay una que es literal, se fueron detrás de él, y hay una que es, podemos decirla, espiritual, porque ellos empezaron a ser allí discípulos de Cristo. Noten, un discípulo es alguien que sigue al Señor desde el punto de vista espiritual, a hacer lo que Él dice, a hacer como Él hizo, a seguir su ejemplo. El llamado en esa oportunidad fue: sígueme, y desde allí han estado con el Señor todo este tiempo, como el mismo apóstol Pedro lo dice un poquito más adelante, cuando van a elegir a Matías, dice que uno de los requisitos para escoger al apóstol que faltaba era que hubiera estado con el Señor desde el principio, desde el bautismo de Juan. Así que ahí él está diciendo: esto hemos sido nosotros que ya somos apóstoles, hemos hecho esto desde el principio. El que necesitamos nombrar ahora debe haber hecho lo mismo también, seguir al Señor desde el principio. Ahora, llegamos a este verso 18, verso 19 del capítulo 21 de Juan, y encontramos lo mismo. Al final del ministerio del Señor le sigue diciendo lo mismo. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Así que
el llamado sigue siendo igual. El llamado es el mismo. Entonces, note, Pedro debía seguir al Señor sin importar qué viniera en el futuro. En el verso 18 se le advierte lo que le va a venir en el futuro, pero al final del verso 19 se le dice igual lo que usted tiene que hacer es seguirme. Eso es lo que tiene que hacer. El verso 18, el Señor le habla de cómo otras personas, haciendo uso de la fuerza, iban a abusar de él, en el sentido de que lo iban a llevar a la muerte. El Señor le habla de manera figurada, le hace una comparación. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Así que ahí, con esa manera de hablar, le está poniendo enfrente su libertad de cómo en su juventud podía hacer lo que quisiera. Podía vestirse, andar por el mundo y hacer como él quisiera, pero luego, cuando ya sea viejo, iba a perder la libertad. Ya extenderás tus manos y te ceñirá otro, y peor aún, te llevará donde no quieras. Varios asuntos podemos señalar ahí. Miren, uno, vemos que aquí se habla del hecho de que Pedro viviría muchos años más, ¿cierto? Viviría hasta su vejez. Luego, que iba a perder la libertad que tenía, que iba a ser perseguido, por supuesto, va a sufrir alguna cárcel en los términos que el Señor lo está mencionando. El tema de que otro lo ciña no meramente está hablando de que otro lo va a vestir. No, está hablando de una prisión. Y por último, y lo más crítico, que lo llevarían a un lugar donde Pedro no quería ir. Esto es que lo llevarían a la ejecución, a la muerte. Así que aquí hay una profecía del Señor donde le está diciendo lo que le va a venir a Pedro más adelante. Y que lo iban a matar, que iba a sufrir el martirio. Así que es una profecía realmente dura, fuerte. Porque aunque todos sabemos que nos vamos a morir, pues una cosa es saber que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni cómo, pero aquí él sí ya sabe en cierta medida hasta el cuándo y en cierta medida y claramente el cómo. Luego Juan nos explica en el verso 19 qué quería decir el Señor con esas palabras figuradas. Exactamente lo que estamos diciendo, ¿cierto? Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Es decir, que esta fue una forma hermosa de decir una noticia tan dura. Es una forma de cambiarnos también la manera de pensar. Porque, hermanos, aunque morir es una cosa horrible que no estaba diseñada para el ser humano no fue creado para la muerte, esto ya vino como consecuencia del pecado, y esa es una de las razones por las cuales todavía nos resistimos, y la humanidad se resiste a la muerte, porque no es natural realmente, no lo es. Por ahí en las clases de biología nos enseñan, no, nace, crece, se reproduce, muere. No, eso no era natural, eso no es natural. Eso vino por el pecado. Así que, bueno, aunque no es agradable pensar en esto ni saber esto, también, aunque morir en las manos de un verdugo, que es lo que le está diciendo el Señor a Pedro, es una cosa horrible, aquí se embellece porque se está diciendo que esto es para morir para Dios, morir por Dios y para Dios. Juan dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Note cómo le cambia la idea? Hubiera podido explicarlo de otra manera, hubiera podido decir Juan, esto dijo el Señor dando a entender que lo iban a matar terriblemente un verdugo. No, no lo dijo de esa manera, dice dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Esto, amados hermanos, debe cambiarnos la manera de pensar con relación a la muerte cuando estamos con Cristo. Cuando estamos con el Señor, la muerte tiene significados diferentes. Cuando estamos con Él, cuando Él es nuestro Dios, cuando Él es nuestro Señor, las cosas son diferentes. De allí que, por ejemplo, han habido pastores que dicen,
unos se mueren y a otros Dios los mata. Noten, el efecto final, igual. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es la explicación de la una y la otra? Y podríamos decir más cosas. A unos el Señor los lleva. O como dice en el Antiguo Testamento, realmente están en paz, descansan los muertos creyentes, los muertos cristianos, cuando mueren. Y otras cosas que nos habla la Biblia. Así que es una manera de cambiar la forma de pensar con relación a la muerte. Miren, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 20. En un momento cuando él estuvo también expuesto a la muerte, pudo decir esto, inspirado por Dios, y nos da la idea entonces de cómo nosotros debemos ver la vida y la muerte. Filipenses 1:20, Pablo dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En la vida de los cristianos debe ser vista como debe ser, para darle la gloria a Dios. Para eso es que debemos vivir, para eso el Señor nos creó. Por eso es nuestro creador, pero además, luego de habernos desviado por el pecado, para eso y por eso es nuestro redentor. Uno de los terribles errores que cometen los cristianos es creer que, listo, ya el Señor me salvó, pero yo puedo seguir viviendo la vida que yo quiera. Eso realmente nos enseña que la persona no ha sido discipulado correctamente. Un discípulo ahora es un seguidor de Cristo. Tiene que vivir como Él anduvo, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus mandatos, siguiendo lo que enseñan las Escrituras. Pero lamentablemente podemos decir que el mayor porcentaje del cristianismo sigue viviendo para ellos mismos, para ellos. Por eso es que ni siquiera el día de hoy lo dedican para el Señor, porque el día de hoy para su mente es para otras cosas. El día de hoy es para descansar, el día de hoy es para estar acostado todo el día de hoy es para la familia, el día de hoy es para otras cosas. No lo dedican al Señor porque ellos no son discípulos de Cristo, no son seguidores de Cristo. Ellos siguen su vida mundana, pero gracias al Señor que me salvó. Están equivocados. Debe cambiar nuestra mente. Nuestra vida es y debe ser para darle la gloria a Dios, no para nosotros, no para nuestros caprichos, no para nuestros pecados, sino para glorificar a nuestro Dios que nos creó y nos salvó. Y una prueba de ello es que nos compró con la sangre de Cristo. Y por eso la Escritura dice, no somos nuestros, somos del Señor. Entonces necesitamos cambiar la mentalidad. Entonces Pablo está diciendo, sea por vida o sea por muerte, será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Aún la muerte del cristiano debe ser vista para la gloria de Dios. Y aunque seguramente nos entristezca la muerte de un hermano, por supuesto, su muerte es y debe ser para la gloria de Dios. Así debe serlo. Pablo dice que Cristo sea magnificado, que Cristo sea glorificado, sea por vida o sea por muerte, sea por mi vida o sea por mi muerte. Entonces, amados hermanos, debemos poner estas cosas en el corazón, que la gloria de Dios debe estar por encima de nosotros, de nuestra vida y de nuestra muerte, porque si no lo está, nosotros somos los dioses de nuestra propia vida. No tenemos realmente entonces un Dios. Lo decimos, pero no lo tenemos. No lo tenemos. Somos nosotros mismos los dioses de nuestra propia vida. Así que todavía estamos en nuestros pecados. Así que cuando se menciona la muerte de Pedro, se nos dice que esta debía ser para la gloria de Dios. Juan dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Así que, aunque en principio una noticia dura, de todas formas vemos el propósito elevado
que debía tener la muerte de Pedro aquí, como debería tener cualquiera de nuestras muertes. Ahora, el asunto es cómo iba a ir Pedro entonces a la muerte. Podemos entenderlo por lo que acaba de decir, que Pedro iba a ir a la muerte como mártir. Pedro iba a ir a la muerte como parte de una persecución. El Señor le predice a Pedro entonces una muerte violenta a manos de un verdugo. Se cree, según la tradición, que Pedro murió crucificado en Roma bajo el emperador Nerón. Y bueno, Eusebio de Cesarea, por ejemplo, escribe, este Pedro parece haber predicado en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia y Asia. Él dice parece porque es que es casi contemporáneo, ¿no? Está escribiendo un poco de tiempo después. Predicado a los judíos de la diáspora, y por fin, habiendo llegado a Roma, fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque así pidió él sufrir, negándose morir como el Señor. Así que lo tenemos registrado en libros de historia, cómo murió Pedro, y murió exactamente como el Señor le estaba diciendo, a manos de un verdugo, una muerte violenta. Ahora, una vez que el Señor le dice esto, y le da esa noticia, que pues una noticia fuerte, ¿no? Dice, venga Pedro para acá, usted va a morir y va a morir violentamente. Cuando termina de decir eso, añadió, sígueme. Y ese es el punto clave. Amados hermanos, esta expresión no fue que el Señor terminó de decirle algo a Pedro y le dijo, sígueme, y se fueron caminando. Sí, estaban ahí, pero no debe ser entendida literalmente. No es esa la idea que quiere transmitir el pasaje. No tiene un significado literal como que Pedro se fue detrás del Señor porque se lo dijo aquí. No, estaban ahí charlando, podemos decir, sí, estaba detrás del Señor de alguna manera, pero este sígueme tiene que ver más bien con un orden o una orden espiritual. Ese es el punto clave, una orden espiritual. Sígueme es que a pesar de que va a ser perseguido, sea un seguidor de Jesús. Eso es lo que significa, de que a pesar de que va a sufrir el martirio, siga al Señor. Sígueme es para animarlo a la fidelidad y a la diligencia de su vida cristiana y en su obra como apóstol. El punto central es ese. Entonces, a pesar de que usted va a sufrir, a pesar de que va a morir como mártir, tiene que concentrarse en seguir al Señor. Así que, amados hermanos, esta parte del capítulo 21 nos enseña a nosotros que debemos seguir al Señor aun a pesar de las dificultades, de las persecuciones que nos puedan venir. Debemos seguir al Señor a pesar del riesgo de perder la vida por el Señor. Y esto es supremamente importante, hermanos, porque hoy estamos en un tiempo donde, por lo menos aquí, la iglesia no está siendo perseguida. Y han habido tiempos donde la iglesia no ha sido perseguida, pero también han habido tiempos donde la iglesia ha sido perseguida y han matado a muchos de nuestros hermanos. Y el Señor en el Evangelio, en la Escritura, siempre pone sobre aviso a sus discípulos, siempre les enseña esto, siempre les enseña lo que es ser un discípulo y lo que cuesta ser un discípulo. Y es perder la vida, si es posible, de manera literal, y realmente negarnos al yo, perder nuestra vida de manera espiritual. Así que esto es ser un discípulo, debemos entenderlo y debemos ponerlo en el corazón. Hay riesgo de seguir al Señor. Cuando estamos evangelizando, esta es una de las cosas que debemos decir. Hay riesgo de seguir al Señor, hay peligros al seguir al Señor. Entonces, si lo van a seguir, síganlo con esa conciencia. Síganlo con esa idea, porque pues ahí tenemos unos cristianos llorando porque se enfermaron y yo pensé que Dios no iba a permitir que yo me enfermara. ¿Quién sabe quién le predicó y le hizo ese mal? Porque ese no es el evangelio. Le pasa algo malo a algún cristiano y empiezan a llorar y a lamentarse, y yo no vuelvo a la iglesia porque yo creí que es que nunca me iba a pasar nada malo en esta vida. Le predicaron mal, ese no es el evangelio.
El verdadero evangelio nos dice que hay los mismos males que hay en el mundo y riesgos por seguir a Cristo. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Va a seguir a Cristo? Sígalo, sabiendo que tiene riesgos, que puede sufrir persecución, que le pueden pegar, que lo pueden ofender y que lo pueden hasta matar. Hay que tenerlo claro. Entonces, a pesar de que nos maltraten, de que nos ciñan y nos lleven a donde no queremos, el punto clave es que debemos seguir a Jesús. A pesar de esas cosas, a pesar de las luchas, sea cual sea, el Señor Jesús dice, tú sígueme, sígueme. Miren, nosotros no sabemos cómo va a ser nuestro final. Pedro sí lo supo. Aquí el Señor se lo está diciendo. Desde aquí Pedro ya sabía que iba a morir y que iba a morir como mártir. Así que él está advertido de alguna manera y nosotros no estamos advertidos puntualmente de cómo será nuestro fin. Puede que no venga una persecución a nuestras vidas o a nuestra iglesia en nuestros tiempos, pero puede que sí. Puede que sí. Y la Biblia nos advierte de eso. Por ejemplo, Pablo se lo dijo a Timoteo. Segunda Timoteo 3:12. Segunda Timoteo 3:12. Pablo le dice a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Lo notan? Es una advertencia evangélica. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y se los he dicho, ¿por qué en un tiempo como el que estamos no estamos perseguidos? Hermanos, realmente no es porque esto no sea verdad, esto es verdad. Es porque nosotros no estamos haciendo el impacto que deberíamos hacer en la sociedad en la que estamos. Porque muchos cristianos no son vistos como cristianos. Muchos cristianos son vistos por el borracho de la esquina como el borracho de la otra esquina. Por el mentiroso, como el mujeriego, como el mujeriego. Entonces los cristianos no están haciendo ningún impacto, hermanos. Si lo hicieran, el tema sería diferente. Es más, hoy, aunque no tenemos una persecución general, hay chispazos de persecución. ¿Y dónde hay esos chispazos? Pues donde hay chispazos de vida cristiana, de vida piadosa. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo se lo decía a los que discipulaba. Hechos 14, 21 y 22. Hechos 14, 21. El apóstol Pablo, del apóstol Pablo se nos cuenta. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Noten, Pablo advierte a su discípulo más cercano. Pablo advierte a los que discipula, les enseña. El mismo Señor Jesús advierte y le dice a los suyos, van a padecer persecución. Algunos de nosotros, como les digo, es posible que podamos morir tranquilos, simplemente una muerte natural o normal, pero en la historia de la iglesia muchos de nuestros hermanos han muerto a través del martirio y la Biblia lo dice, así que estamos advertidos, pero a pesar de esa verdad, a pesar de eso, amados hermanos, el Señor nos dice, sígueme. Esto es, que nada nos detenga en nuestro caminar cristiano, que nada de esto nos estorbe para seguir a Jesús. Más bien, advertidos. Si viene alguna persecución o algún chispazo de persecución, recordemos, esto es lo que decía el Señor.
Pero ¿qué debemos hacer una vez que ocurra algo así? Tú sígueme. Esa es la enseñanza. Que nada nos vaya a detener, que nada de esto nos estorbe para seguir a Jesús, que nada de esto haga que desistamos de ser cristianos, porque a pesar de esa verdad el Señor añade, sígueme. Así que con esa enseñanza, hermanos, debemos hacernos conscientes de los posibles riesgos de ser cristiano y sigamos firmes nuestro caminar como discípulos, aun si vienen persecuciones sobre nuestras vidas. Segundo, debemos seguir al Señor sin importar lo que el Señor le dé a otros hermanos. Verso 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Miren, se nos habla un poquito el contexto que hay aquí. De alguna manera nos sirve para no darle tan duro a Pedro, pero también para entender, hermanos, las condiciones en las cuales un discípulo puede ser desviado de su deber de seguir al Señor. Se nos enseña entonces o se nos habla del contexto, y el contexto es la buena relación que tienen Juan y Pedro, la muy buena relación que ellos tienen, y se nos muestra como algo importante para lo que sigue. Dice que Pedro voltea su mirada y nota que cuando él estaba hablando con el Señor y el Señor le está diciendo, usted se va a morir, ¿cierto? Usted va a morir violentamente, pero sígueme. El Señor le está hablando esto, él voltea a mirar y se da cuenta que cerca está uno de sus discípulos. Según lo que hemos visto en este evangelio, Juan. Ahora, casi siempre estuvieron más cerca del Señor Juan, Jacobo y Pedro. Fueron los más cercanos. Y Juan y Pedro eran más cercanos todavía. Y eran cercanos entre ellos dos. Eran muy amigos ellos dos y eran muy cercanos al Señor. Lo vimos hace poco, los dos juntos corriendo al sepulcro, cuando recibieron la noticia de que el cuerpo no aparecía. Pero hay muchas referencias, hay más referencias a esta relación tan cercana que ellos tenían. Una de esas referencias es la que Juan escoge y puso acá. ¿Sí? Esa referencia nos recuerda la noche cuando el Señor anunció la traición de Judas, la noche cuando estaban comiendo la Pascua. Se nos dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena de la Pascua se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? La pregunta que salta a la vista es, ¿por qué escogió Juan esta referencia de todas las que hubiera podido escoger? Porque ellos tuvieron mucha relación. Por ejemplo, hubiera podido decir el mismo discípulo que estuvo con Pedro en la transfiguración, por ejemplo. Hubiera podido escoger otras referencias. ¿Por qué escoge esta? Bueno, hermanos, es evidente que entre ambos hay una buena relación y una relación en la que el uno intercedía por el otro. El uno hablaba por el otro ante el Señor. El Señor le dijo, por ejemplo, les dijo a todos que uno lo iba a traicionar. Juan está recostado allí en el pecho del Señor y Pedro le hace señas. Allí están intercediendo. Pedro no fue capaz. Hubiera podido. Pedro le hubiera podido decir, Señor, porque Pedro no estaba muy lejos, estaba en la misma mesa. Pero le hizo fue señas, lo que nos muestra la relación que ellos tenían. El uno intercedía por el otro, el uno hablaba por el otro. Eso lo vimos en Juan 13, verso 23 al 25, donde dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es?
¿Lo notan? Ahí está. Esta es la referencia que está haciendo Juan. Entonces, ¿por qué hace esa referencia? Porque nos está enseñando, nos está mostrando la relación que ellos tenían. Entonces, aquí hay una cercanía mayor. Hay una complicidad entre estos dos hombres y tengan en cuenta que la palabra complicidad no significa algo malo, necesariamente. Complicidad también significa cosas buenas. Por ejemplo, el diccionario dice que complicidad significa manifestar o sentir solidaridad por otro. Entonces, puede decir algo bueno. Y eso es lo que vemos entre estos dos hombres. Vemos esa complicidad, esa cercanía, esa mejor relación, donde el uno habla por el otro, donde el uno intercede por el otro. Juan ya lo había hecho por una pregunta que tenía Pedro, pero ahora es como que Pedro le va a devolver el favor. Ahora Pedro pregunta algo que seguramente Juan quiere saber. ¿Qué va a pasar de Juan? Entonces, la pregunta es clave, ¿no? Le dice Pedro al Señor en el verso 21, ¿y qué de este? En principio, hermanos, uno diría que es una pregunta buena, uno diría que es una pregunta lícita, que la pregunta no tiene ningún problema, que no necesariamente tiene algo que reprocharle. Simplemente es como si Pedro dijera, Señor, tú me has dicho que mi tarea es apacentar el rebaño y me has dicho cómo será mi futuro y mi final. Y ahora viene Juan, al que amas. ¿Qué será de él? Suena muy bien. La pregunta no tiene ningún problema vista de esa manera. Entonces, pues para Pedro y para cualquiera de nosotros aparentemente no hay ningún problema, pero lo había. Esa pregunta tiene un problema. Y el problema está no tanto en la pregunta, sino en el contexto. Ojo, en el contexto. Y por eso Pedro fue aquí reprendido por el Señor. Y no solo reprendido, sino que el Señor quiso fijar en su alma una lección muy importante. Y lo que estaba haciendo Pedro aquí era distrayéndose de esa lección. Se estaba distrayendo. Miren, le acaba de enseñar, tú sígueme. A pesar de las persecuciones, ámame, cumple tu rol, apacienta mis ovejas, sígueme fielmente. Y ahora Pedro se distrae por pensar en Juan. ¿Y cuáles son los deberes de Juan? ¿Y qué será de Juan? ¿Y cuándo va a morir Juan? ¿O Juan va a morir o no va a morir? Noten, lo que tenemos aquí es que Pedro se distrajo. Y hay gente, hermanos, note, que se distrae muy fácilmente. Y hay gente que cuando está haciendo preguntas, las está haciendo más bien para distraerse de sus deberes. Tenemos que tener cuidado porque nosotros a veces vemos un preguntón y entonces uno dice, chévere, esa persona está animada. No, no está haciendo nada. No está sirviendo para nada. No va para ningún lado. Porque esas preguntas que está haciendo, las está haciendo es para distraerse realmente de sus deberes. Y eso es lo que tenemos aquí. Y eso es un problema gravísimo y por eso el Señor lo dejó consignado aquí. En esta oportunidad, entonces, el Señor decide darle a Pedro una respuesta cortante. En el verso 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto es, hermanos, que hay cosas y hay momentos en la vida cristiana en los que debemos concentrarnos en nosotros y no en los demás. O dicho de otra manera, que por el hecho de que vivimos en comunidad, muchas veces nos distraemos por estar mirando lo que están haciendo los demás y no lo que yo debo hacer. Bueno, el Señor ya lo había dicho de otra manera y en otro contexto, porque esto puede pasar en cualquier contexto. Por ejemplo, el Señor dijo, sáquese primero la viga que hay en su ojo y entonces ahí sí usted va a poder ver. Y cuando vea, va a poder sacarle la pajita que tiene el hermano. ¿Lo notan? Aquí hay situaciones en las que como estamos en comunidad, nos podemos distraer y podemos cometer fuertes errores. Ahora, en cuanto a Pedro, tiene una tarea que cumplir, tiene un destino para el cual prepararse, cultivando su amor por Cristo, así que él no debe distraerse de lo que el Señor le está diciendo. O sea, las preguntas de Pedro deberían ser más bien como, Señor, ¿cómo voy a pasar por una situación así? Señor, ¿cómo voy a aguantar una persecución?
Si en esta oportunidad salí corriendo, ¿cómo voy a hacer cuando me venga a mí? O sea, habían otras cosas que preguntar, pero Pedro se distrajo. Pedro se distrajo. El Señor acaba de decirle cosas de mucha importancia, de su relación con Él, de cultivar su amor con Cristo, cosas relacionadas con su servicio como apacentar las ovejas, cosas relacionadas con su futuro como que iba a morir como mártir. Y le dijo que el punto clave de todo esto era seguir a Cristo. Sígueme, ¿ven? Sígueme. Entonces, Pedro debía concentrarse en qué es sígueme. ¿En qué significa eso? ¿En qué es lo que tengo que hacer? Pero resulta que Pedro está pensando en su amiguito que está por ahí cerca. Eso es lo que pasó aquí. Está pensando en su amigo. Y está pensando devolverle el favor que su amigo le hizo la noche de la Pascua. Entonces, el Señor le jala las orejas. Esto no es un asunto de su incumbencia. Básicamente fue lo que le respondió el Señor. ¿Sí? No se meta en eso. Yo soy soberano. Yo voy a hacer con Juan lo que yo quiera. Fue la forma como el Señor le respondió. Eso no es de su incumbencia. Porque note el asunto. Lo que sí es de su incumbencia no está preguntando. Y lo que no es de su incumbencia sí está preguntando. Entonces el Señor le jala las orejas. Usted debería estar dedicado en lo que yo le acabo de decir, pensando en eso, formulando preguntas con relación a eso. Pero mire, hermanos, ahí estamos pintados nosotros. Ahí estamos pintados nosotros. Por ejemplo, eso nos recuerda una crítica que hemos hecho últimamente, que cuando predicamos una cosa, algunos salen a hablar de otra. Ahí estamos pintados. ¿Ven? En vez de seguir ahondando en lo que el Señor nos está enseñando, nos distraemos. O sea, ahorita salimos a hablar, por ejemplo, de los ángeles, ¿cierto? Salimos a hablar de otras cosas que no tenían que ver con la enseñanza de hoy. Entonces, ahí estamos pintados. Nos recuerda que somos así, hermano, que Cristo nos dice algo y nosotros estamos pensando en otra cosa. Nos ponemos a pensar en lo que no deberíamos pensar y en lo que sí no le dedicamos tiempo. No meditamos en la palabra del Señor, pronto la quitamos de nuestra mente. Hay hermanos, por ejemplo, pensando en los temas más elevados de la teología cuando deberían estar pensando en arreglar sus problemas. Hay hermanos pensando en los deberes de los otros cuando deberían estar pensando en los deberes de ellos. Sí, no, es que fulano no cumple sus deberes. Pues, ¿y usted cómo está? ¿Qué es lo que debería estar pensando? Hay hermanos criticando a otros cuando deberían estarse criticando a ellos mismos. Entonces, miren, hermanos, es verdad que debemos amar a los hermanos y pensar en ellos. Pero hay momentos o temas en los que no, en los que deberíamos estar pensando en nosotros. Hay una esfera o una parte de la vida cristiana en la que debemos amar a los hermanos, ayudarlos, interesarnos por ellos, hasta el punto, hermanos, hasta de morir por ellos. El mismo apóstol Juan dice esto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea que hay situaciones, hay momentos, hay contextos donde debemos estarnos entregando a los hermanos, a su bien, a su servicio, a su ayuda, ¿sí? Pero, hermanos, hay otra esfera o hay otra parte de la vida cristiana en la que debemos pensar solo en nosotros. Solo en nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Qué es lo que me manda el Señor a mí? Y por estar pensando en los otros, nos desviamos y no le prestamos al Señor y descuidamos sus mandatos para conmigo y descuidamos la relación del Señor conmigo. Lo digo de otras formas, miren. Hay partes de la vida cristiana en las que debemos ser generosos, amorosos, darnos a los demás, pero hay partes de la vida cristiana en la que debemos pensar solo en nosotros, solo en nosotros. Eso suena egoísta, pero no lo es. Es una gran verdad. Por ejemplo, la fe. La fe no es colectiva. La fe es personal. La fe es personal. Yo no puedo creer por ustedes y ustedes no pueden creer por mí. Si usted cree, se va al cielo, pero usted solo.
Usted no lleva a nadie arrastrado ahí en esa fe. La puede compartir, la puede enseñar, pero si usted no cree, el mismo apóstol Pablo en alguna oportunidad dijo, no sea que habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Claro, porque si otros creyeron, son salvos. Pero si él no creyó, se va a encontrar en el día del juicio con que termina siendo eliminado. Entonces esto es clave, noten, la fe es un asunto personal. Entonces cuando hablamos de la fe y de creer, usted tiene que estar pensando en usted no tiene que estar pensando en otro. Claro, hay otros momentos, hay otros contextos donde debe compartir y evangelizar, pero cuando el Señor le está hablando de la fe a usted, examine su fe, examine su fe. Porque ocurre que hay muchos que salieron de nosotros. Bueno, Juan dice, pues porque no eran de nosotros. Y salieron de nosotros precisamente para que se manifestara que no eran de nosotros. Pero ¿por qué cuando estuvieron entre nosotros no pensaron en esto? Estaban pensando en otros. Estaban pensando en otras cosas. Y ese es el problema que tenemos aquí con Pedro. La fe, entonces, no es colectiva, es personal, ¿ven? Es decir, que hay cosas que son personales de mi relación con Dios y aunque quisiera, no la puedo compartir con nadie. Si el Señor le dio a Pedro que muriera como mártir, pues se lo dio a él y punto. Y no es que porque se lo dio a él, entonces esto tiene alguna implicación en otros. No. El Señor tiene una providencia para cada uno. El Señor tiene un mandato para cada uno, un destino para cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios y cada uno de nosotros tenemos que responderle al Señor en esa relación. Entonces, en esas cosas que son personales, si yo quiero incluir a alguien, eso se convierte en un desvío para mi alma, en un problema para mi alma, un desvío de mis deberes o un desvío de mi fe. Y el desvío está precisamente en que aún a veces, con un interés sincero en las personas, dejamos el interés por Cristo. Nos concentramos más en alguien y dejamos a Cristo. Entonces Pedro ahorita le está dando más importancia a Juan y lo que le dijo el Señor, ¿qué? Entonces el Señor tuvo que regañarlo en este momento. Por eso le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La responsabilidad principal de un discípulo es seguir a Jesús, andar como él anduvo. Miren, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice el mismo apóstol Juan. Si nadie más quiere andar como él anduvo, yo debo andar como él anduvo. Ven, sígueme tú. No tu mamá, no tu papá, no tu hijo. Ellos verán qué hacen. Yo hago mi parte, yo les enseño, yo los evangelizo, les hablo. Pero en últimas es una relación personal. Sígueme tú. No puede pasar que usted diga, ¿sabe qué? No voy a volver a la iglesia porque como mis hijos no quieren venir. ¿Ah? Pero uno los ve como si la fe fuera colectiva o familiar. No. No les enseña, les dice, los papás además deben ejercer autoridad, vamos a la iglesia, pero uno no salva. Entonces a la final, si el hijo se quiere ir al infierno, yo no, sígueme tú, dice el Señor, no sígame ustedes, sígame su familia, sígueme tú. Es el llamado del Señor, es una relación personal. Y entonces el problema está, como Pedro, en que muchas veces nos frenamos. Si alguien no va con nosotros en el camino cristiano, nos frenamos. Que si otro no va por el camino correcto, entonces nosotros tampoco. Los esposos, lamentablemente, tienen a veces una lealtad pecaminosa. Entonces, si el esposo le dice, no quiero ir a la iglesia, bueno, yo tampoco. Quedémonos aquí juntos. Mal eso, porque el llamado es sígueme tú. Sígueme tú. Pedro iba a morir como mártir y eso era lo que le debía importar en ese momento. Y si Juan sí o no, Pedro debía concentrarse en lo suyo. Que nada lo detenga en seguir al Señor, pero lo estaba deteniendo. Como alguien dice, hay una labor por hacer, hay almas por alcanzar, hay una tarea que cumplir, que Pedro se concentre en esto.
que concentre su atención en eso. Hay personas que siempre están haciendo preguntas y hacen tantas preguntas que no le prestan atención verdadera a ninguna. Y especialmente a las que tienen que ver con sus deberes. Así que, hermanos, hay ocasiones donde hay que hacer preguntas, pero hay ocasiones donde esas preguntas están distrayendo el tema, donde están cambiando el tema. Algo así, miren, se ha dicho bien que el que ha sido herido con una flecha envenenada y emplumada, no debería comenzar a preguntar, ¿de qué pájaro provienen esas plumas? ¿Cómo es la persona que la arrojó? ¿Negro, blanco, bajo, alto? Primero hay que hacer algo. Y lo primero que hay que hacer es tratar con el veneno. Pero se quedó pensando en las plumas. Como era una flecha emplumada, se puso a pensar fue de qué pluma sería. ¿Sí lo notan? Nos distraemos, hermanos, y nos distraemos para nuestro propio mal. Entonces, en la vida cristiana, lo primordial, sígueme tú. Lo primordial, que cada uno de nosotros siga al Señor sin importar la providencia que me tocó y sin importar si la providencia que me tocó a mí es diferente a la de los otros. Sí, porque entonces empezamos, por ejemplo, a quejarnos, no, ¿y cómo al hermano sí le va bien? ¿Y cómo el Señor permite que el otro hermano gane plata y yo no gano plata? ¿Y cómo el Señor permite que todos estén sanos menos yo? Y empezamos a mirar a los otros y no a seguir al Señor. Y tenemos que concentrarnos a seguir al Señor. Entonces, si el Señor bendice a los otros o no los bendice, eso no debe frenarme en mi seguimiento a Cristo. Yo debo seguir firme ahí. Sígueme tú. Entonces, resumamos. ¿Debo seguir al Señor a pesar de que me vengan persecuciones o no? Y ¿debo seguir al Señor sin importar cuál sea la providencia que el Señor le dé a mi hermano o a mí? Si a él le va mal o a mí o al revés o lo que sea, no importa. Yo debo seguir al Señor fielmente. No es que no me alegre por las alegrías de mis hermanos, o no es que no llore con los dolores de mis hermanos. No, hay una parte en la vida cristiana que es personal. Es que, hermanos, en esto que estamos viendo, que sea lo que pase conmigo o con los demás, yo debo seguir a Jesús. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque vemos el ánimo de nuestro Señor Jesucristo en estos versos de dejar una lección en nuestra mente. Que lo sigamos. Gracias, Señor, por esta verdad, gracias por esta enseñanza, gracias por mostrarnos cómo es nuestro corazón, Señor, un corazón que se distrae, un corazón que encuentra excusas, que encuentra obstáculos para no seguirte. Permítenos ser una iglesia que persevere, que a nivel individual te sigamos, Señor, que estemos firmes ahí, siguiendo tus pisadas, haciendo tu voluntad, obedeciendo tus mandatos, Señor, que seamos discípulos verdaderos. Señor, más bien rogamos, danos la gracia, Señor, de soportar y superar lo que sea que tú quieras traer a nuestra vida. Que no nos separemos de ti, Señor, y que las distracciones las sepamos manejar. Bendice tu iglesia, Señor, fortalécela en esta mañana. Nos rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.